Un 8 de marzo del año 2008, este lugar, la entrada del cementerio de Mercedes, comenzaba a llenarse de gente, de vecinos, de compañeros, de amigos, de la familia de Jorge, que esperaban los restos de Estela Maris, que llegaban de vuelta a la ciudad luego de una búsqueda de varios años por parte de su familia. Aquel día se cerró un capítulo en la lucha por la recuperación de la identidad, en la lucha por la recuperación de la memoria, en la lucha contra la impunidad y el olvido. Nosotros en el mes de enero del 84, cuando se crea la CONADEP, dentro de esos testimonios que tienen que ver con la jurisdicción La Plata, vamos a encontrar un escrito donde va a haber un listado de gente que fue vista. Algunos con nombres legales, otros con apodos, que era lo que se usaba en la época. Y ahí vamos a encontrar a mi cuñado Carlos Alberto Weber, y debajo decía La Ratón, estudiante de medicina, y figuraba la fecha de ingreso. Evidentemente sabíamos que en ese lugar llamado La Cacha, que quedaba dentro del predio del penal de Olmos, de 2 servicios penitenciarios, había estado mi hermano, pero nada más. Y digo, ¿cómo en 30 años, si el Estado no pudo hacer nada, y nosotros qué hicimos? Y si bien las expectativas no eran altas, dijimos, al menos tenemos que intentar algo más, o profundizar esta búsqueda. La primera idea fue ver a la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fui incluso abuela de Plaza de Mayo, en La Plata. De ahí fui a la comisión La Memoria, que me dieron toda la documentación referida a lo que ellos tenían sobre Estela, todo lo que vea los trámites de habeas corpus, pero nada útil, absolutamente nada útil para la búsqueda, salvo el de la comisión de La Memoria, que funciona en La Plata, que es la coordinación. Ahí está Nil Deloy, y ella nos empieza a dar algunos puntos de búsqueda. Incluso fuimos con Nilda, ya veníamos trabajando con Patricia y Marcelo, todo un material a través de publicaciones. El primer paso es, a ver, ¿quiénes habían estado presentes y habían sobrevivido? Las personas que estuvieron en La Cacha, que es donde estuvo detenida mi hermana. Y también tuvimos muy en cuenta los juicios por la verdad, los testimonios de los juicios por la verdad, aquellos precisamente que podían haber sobrevivido y haber comentado a quienes vieron o a quienes escucharon de las personas que estuvieron detenidas en ese periodo. Básicamente estoy hablando de julio, agosto, septiembre del año 77. Y ahí encontramos a una persona y bueno, dimos con ella, la ubicamos, lo fuimos a ver. Y bueno, obviamente el relato fue estremecedor para nosotros. Estuvo presente durante aproximadamente 6 días al lado de mi hermana y nos contó todos los detalles de cómo estaban en ese centro. Vivían permanentemente esposados a una grilla, incluso tenían tirados en el piso, sentados o acostados en el piso con un colchón o algo por el estilo, con separadores entre ellos incluso. O sea que solamente podían hablar en momentos donde el guardia no estaba muy atento, de noche, y hablar muy bajito. Y esta fecha fue en septiembre, la primera semana de septiembre. Como mi hermana se la habían llevado el 2 de julio, en la madrugada del 2 de julio, ahí nos dimos cuenta de que había estado más de 60 días detenida. Esta persona, José Luis, fue liberado el 7 de septiembre, fue liberado y mi hermana todavía estaba ahí. Y esa información para nosotros fue importante porque nos permitió ver después, en las fechas posteriores, otras personas que estuvieron detenidas. La visita a José Luis se va a hacer en el mes de febrero. Ya se armó un equipo de trabajo, digamos, mi hermano Arturo, Marcelo y yo, digamos. Uno trataba de hacer las conexiones, otro hacía todo el rastreo informático y se debatía, digamos, el material. Se hacían reuniones permanentes.
La primera visita va a ser a José Luis sin que el testigo supiera. Ella le había contado cosas que le habían hecho, como por ejemplo la picana eléctrica, el ardor que tenía en toda la zona, las llagas de los genitales. También le había comentado que la habían colgado junto a otro compañero. Después también va a contar un hecho donde dice que van a traer una parturienta que estaba muy deprimida porque le habían quitado la criatura, que es la chica de Corbalán, y que como ella tenía conocimientos de medicina, levantan a estos dos prisioneros, digamos, que estaban hacia el lado izquierdo, los suben a la planta alta y ella se va a quedar junto a otra chica también que tenía unos 15 años, que estaba detenida, a cuidar supuestamente a esta compañera Corbalán. Evidentemente que nosotros teníamos una fecha ampliatoria probable que hasta el 5 de septiembre se encontraba en cautiverio en ese mismo centro de clandestino. El caso de Guarino, que él estuvo secuestrado también en la Cacha a fines de septiembre. Él fue detenido el 21 de septiembre del 77 y estuvo en la Cacha hasta principios de octubre. Después fue trasladado a otro centro clandestino. Sorpresivamente, esta información la logro en una publicación de un diario local de Puerto Madryn. Ahí es donde yo me entero. Busco en el buscador y encuentro a esta persona con nombre y apellido y cuentan brevemente ese relato. Nos contactamos con él telefónicamente y bueno, él nos hace un comentario muy importante que ahí, digamos, empieza a firmar el curso de la búsqueda. ¿Cuál es? Que ya en el centro clandestino La Cacha, donde había, según José Luis, había entre 40 y 50 personas, cuando él entra solamente quedaban 10 a 11 personas. Pues obviamente en ese periodo habían ejercido obviamente la desaparición y la muerte de muchas de las personas que estaban presentes. Entonces ya sabíamos nosotros que a fines de septiembre mi hermana ya no estaba. Y nos quedaba un periodo muy corto que es, dijimos, bueno, estamos hablando entre el 7 de septiembre y el 21, 22 de septiembre, ahí para nuestra especulación en la búsqueda, dicen, bueno, en este periodo ella ya no estaba más en la casa. Y seguimos buscando de detenido hasta que pudimos contactar con una persona que no había hecho declaración en juicio por la verdad y había sido secuestrado en fines de agosto del 77. O sea, era una fecha interesante. Donde él sí iba a comentar concretamente, nos estamos refiriendo que el día 21 de septiembre del año 77 lo mandan a lavarse. Él había sido una persona que había sido secuestrada en ropa interior y se murió de frío durante todo el cautiverio. Y afeitarse porque estaba sucio y barbudo, y ve que hay movimiento. Él presencia ahí en ese centro, mucho movimiento hacia el baño. A los prisioneros los llevaban a pedido de los prisioneros, pero da la sensación de que había algo extraño, fuera de lo común. Este compañero estaba en la planta alta, siendo que mi hermana nosotros habíamos determinado que estaba en la planta baja. Bueno, él lo que va a indicar es que ellos sabían que si los retiraban tal vez a las 8 o 9 de la noche, podían ser liberados o trasladados hacia alguna comisaría. Pero si todo se hacía pasada la medianoche, evidentemente no era un buen indicador. Y lo que va a decir es que fueron encapuchados, por supuesto, como estaban siempre, esposados. Se saca un grupo que él calcula o estima que fue entre 13 y 14 personas, hacia los exteriores a la madrugada, no podía determinar muy bien la hora. Y se escuchan los autos de la patota, gritos, portazos, qué sé yo. Había mucha gente, muchas patotas juntas, se nota que estaban concentradas en los exteriores del centro clandestino. Y se siente que van cargando gente. Él tiene la suerte de decir a este y al bombero no, y lo reingresan al predio. También va a decir que en su entorno está faltando gente, que él ve que falta gente, percibe a través de las voces y eso, como que han retirado gente de su entorno de la planta alta. Estima que entre todos serían unos 13, 14 personas, menos 2, estamos hablando de un grupo de 12 personas. Y bueno, las conclusiones que ellos sacaban es que por la hora de la madrugada evidentemente no era un traslado hacia otro centro, sino que evidentemente podría haber sido la estación final de estos compañeros. Él al día siguiente va a ser liberado tipo 10 de la noche, puesto en un baúl junto a este bombero que era de Citibel, era el jefe del cuerpo bombero de Citibel, y van a ser tirados, arrojados en un camino de tierra,
y bueno, finalmente consigue su libertad, qué sé yo. Creo que este es el testimonio clave, no solo para nosotros, sino para la propia Fiscalía, porque es el testimonio vivo de lo que va a ocurrir una noche determinada, y es la antesala de lo que nosotros empezamos a suponer que podría haber sido Estela, un integrante de este grupo. Este punto para nosotros fue clave, porque empezamos a afinar la búsqueda, y la búsqueda, ¿dónde la seguimos? Precisamente en algo que a nosotros nos asombró. En los libros del cementerio de La Plata, en las tumbas NN, nosotros pensamos que podrían ser de La Plata o de alguna ciudad vecina, como podría ser Berazategui. Nosotros empezamos a tratar de averiguar posibles identificación o ubicaciones de tumbas o de personas que han sido enterradas en esa fecha. Y ahí nos encontramos con una gran sorpresa, que esa información estaba. Y ahí entrevistamos al director de desaparición de personas de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Inchaurregui, que es una persona muy reconocida, incluso fue el fundador del equipo de antropología forense de Argentina. Entonces él va a buscar la fecha 22 y va a encontrar hallazgos de cuerpos que pasaron por morgue. Él tenía tabulado en una época de apertura, digamos, donde comienzan las investigaciones en el año 82-83, había pasado por casi todos los registros civiles de la provincia de Buenos Aires, retirando, digamos, adquiriendo una copia de todos los NNs. ¿Y qué decía? Que se había producido un hallazgo en las inmediaciones, pertenecía a la localidad de Berazategui, Lindera, La Plata, de 3 hallazgos, 2 cuerpos, 3 cuerpos y 3 cuerpos. De los 4 eran femeninos, 4 eran masculinos. También hablaba de los médicos forenses de la morgue que habían dado intervención, que eran médicos de la policía. Los hallazgos habían sido a las 4:30 de la mañana. Pero bueno, estos 3 médicos, por supuesto que eran conocidos por otros hechos por todo el mundo como médicos colaboradores eran médicos de la policía, evidentemente, y que ya habían firmado muchos certificados de defunción de estas características. Y lo que decía era la síntesis de lo que iba a decir el certificado de defunción de NN, que decía destrucción de masa encefálica, en el caso de mi hermana y otro compañero, y destrucción de masa encefálica por herida de balas múltiples en los otros 6. Esto, bueno, ya nos abrió a hacer la investigación sobre los cementerios linderos, Berazategui, La Plata, bueno, todo lo que estuviese en el entorno. Porque lo que nos anticipa este señor Inchaurregui, que es el jefe de desaparición de personas, es que cuando el hallazgo entra a morgue, digamos, cuando hay una intervención policial entra a morgue, si entra a morgue tiene que ir al cementerio. Esa era la lógica. Así que ya Adela Alayes, la mamá de Carlos Alayes, había hecho toda una investigación sobre el cementerio de La Plata, y ella va a tener ahí todo tabulado, los que no habían pasado osario, los que sí habían pasado osario, es decir, los ingresos, el libro de registro de ingresos del cementerio. Así que nos permite una copia de la hoja por esa fecha, y ahí comenzamos las especulaciones y las coincidencias, por supuesto. Nosotros descartábamos que dábamos por hecho de que estas 8 personas enterradas eran personas asesinadas y que venían de la cacha. De eso no teníamos duda, porque los hechos coincidían de una forma muy puntual. El hecho de los traslados, las fechas, los horarios, los lugares, nos daban sí o sí, porque incluso los traslados que fueron en el horario, según el testimonio de Ernesto, fueron trasladados alrededor entre la 1 y la 2 de la madrugada, y los cuerpos, según las fichas forenses, fueron encontradas en esa misma madrugada a las 4 de la mañana. Incluso hay 3 médicos forenses que supuestamente trabajaron en esa identificación. Absolutamente nosotros no creemos nada, lo que hicieron ellos fue firmar la ficha, porque no nos imaginamos que 3 médicos forenses a las 4 de la mañana se pongan a identificar cuerpos. No lo creemos simultáneamente, digamos. Eso no se da en la práctica, y esto estaba armado, pero sí nos llevaban a esa conclusión. ¿Cuál era el fundamento de la presentación que hacemos a la Cámara? Un testigo concreto que está planteando que entre el 5 de agosto y el 5 de septiembre estuvo y daba certeza de que había estado con él, que había estado ahí. Un segundo testigo que habla de un traslado la noche de la madrugada
del 22 sería de septiembre. Y el tercer testigo, que es el que termina de cerrar, digamos, la hipótesis de trabajo, que es Juan Carlos, que nos va a decir que hay 13 personas y entre los apodos o nombres que va a dar no está mi hermana. Evidentemente era una hipótesis bastante firme para que la Cámara Federal de La Plata levantara la medida cautelar que tenía sobre esa sepultura del cementerio de La Plata, que había sido solicitada a raíz de los familiares y de las abuelas y los grupos de derechos humanos, porque se había observado que de muchos grupos que entraban de DNN, cada tanto los pasaban al osario general, y bueno, es imposible recuperar cuerpos en el osario general. Entonces esa medida de innovar tenía que tener una hipótesis firme de búsqueda o de presunción de que algún familiar estaba ahí. Y lo nuestro, evidentemente, habíamos dado con los testigos claves y se encuadraba. Así que, dado esto, la Cámara Federal accede al pedido familiar, va a nombrar como peritos a algunos integrantes del equipo argentino de antropología, y se va a determinar la fecha de exhumación que se va a producir en 23 y 24 de octubre del año 2007. Esos cuerpos fueron hallados dentro del partido de Berazategui. Según los datos que están en esa ficha, la ubicación sería en algunos lugares como proximidad de la fábrica Rigoló que está en Berazategui, y el Parque Pereira Iraola. En el Parque Pereira Iraola es donde estaría mi hermana, de acuerdo a esa información. Nosotros creemos que fueron asesinados todos en el mismo lugar, que es en el Parque Pereira Iraola, porque es un lugar descampado. Si hubiesen sido en Berazategui, es un lugar poblado, no creemos que hayan sido. O sea, hicieron todo como para hacer figurar que fueron enfrentamientos y repartieron los cuerpos de a tres. Fueron fusilados con armas automáticas y fusiles FAL en el predio de Parque Pereira Iraola. Nosotros habíamos determinado una aproximación que era entre un 50 y 60% de probabilidades. ¿Por qué? Porque los que se llevaron fueron más, los que desaparecieron fueron más en ese periodo. Lo que no sabemos qué pasó con el resto de esas personas, si fueron trasladados a otro centro clandestino o fueron asesinados en otro lugar. No lo sabemos. Lo que sí estamos seguros de que no fueron enterrados como en el cementerio de La Plata. Puede ser o otro cementerio que, según datos que tenemos del equipo forense, no fue, por el caso que podría haber sido cementerio de Espeleta, Berazategui, Avellaneda. Aparentemente esos lugares no fueron. Podría ser alguna fosa común, por ejemplo, o algún cementerio no identificado oficialmente, ¿no? Los hicieron vestir normalmente, los hicieron bañarse, afeitarse. Fue el día 22 de septiembre del 77, porque iban a ser trasladados. Ya como que iban bien vestidos, ¿no? Como que como iban a ser ejecutados en realidad, tenían que hacer creer que fue un enfrentamiento y tenían que estar bien. La policía levanta los cadáveres, los llevan a la morgue, y ahí hay, bueno, en el registro de la morgue están las causas de la muerte, ¿no? Todos por orificio de bala en la cabeza, ¿no? Se nota, sí, es evidente, los cráneos están destruidos. Sí. Coincide con lo que dicen los registros, en definitiva. Coincide la cantidad de personas y la fecha con una ejecución que se había hecho el 22 a la madrugada. Entonces, bueno, con esa referencia nosotros, bueno, seguimos investigando y conseguimos los libros del cementerio, fotocopiar los libros del cementerio de esa fecha, y coincide con
que nos habían provisto los del Ministerio de Seguridad con lo que nos dio Alejandro Chaurregui, la cantidad de personas. Muchas veces sucede que dicen que hay una femenina y en el lugar encuentran una masculina, que ellos hasta no destapar no se van a enterar si se trata de una femenina o masculina. Había botones, sí. Sí, había botones. Casualmente mi hermana vestía al momento de que fue secuestrada una blusa verde, color verde loro con botones y pantalón azul, que bueno son... El verde, sí, color verde loro era, sí, sí. Y una blusa con botones. La blusa no se veía la apertura, era como una camiseta, me parece, Sí. más que una blusa. Pero no ¿Color? Negro sería. sé. Sí, lo que pasa es que los colores después, ¿viste? ¿Y alguna, las prendas íntimas qué colores tendrían? Como algo con rosa, así. Una bombacha que parece que era Rayada. sí. De colores. Color piñón negro. Sí. Sí, bueno, habría que constatarlo con lo que dice mami. La exhumación fue en octubre del 2007, 23 de octubre del 2007, y la identificación fue el 12 de febrero del 2008, aproximadamente 4 meses. Y bueno, fue lo reconocido, dio el 99,999% de acuerdo a la extracción que habíamos hecho, bueno, con mi madre, mía y de Patricia, la compatibilidad genética, ¿no? Yo no estuve presente, pero sí Patricia y Marcelo estuvieron presentes en la exhumación. Estuvieron presentes en la exhumación que se hizo en La Plata, y en una de las, o sea, presente en todas las tumbas exhumadas, y bueno, en una de ellas fue la primera precisamente, resultó ser posteriormente la identificación de mi hermana. Ella estaba enterrada con los restos de indumentaria, o sea, el pullover verde, un jean azul y zapatos eran los mismos que tenía cuando ella fue secuestrada. O sea, tenía la misma ropa cuando la asesinaron que cuando la habían secuestrado, los cuales habían pasado aproximadamente 75 días. La exhumación es una cosa muy lenta porque la van haciendo, digamos, van corriendo con palitas y sacando pedacitos para no romper ningún tipo de evidencia que pueda haber en torno no solo a lo que vamos a encontrar, que es un esqueleto, o a la ropa, sino a otras evidencias como pueden ser balas o no sé, lo que se puede encontrar.
Y bueno, nosotros teníamos, por la data de mi mamá, porque Estela fue secuestrada en mi casa, algunos datos, que tenía unos suecos negros y un pullover verde. Y bueno, eso fue un indicador muy bueno, porque ya la primera sepultura, cuando se va llegando hacia los restos, lo que se ve es esa ropa. La ropa estaba, diríamos, en algún sentido conservada, estirada, los hilos comidos, digamos, por ejemplo, el pantalón descosido, pues se comieron los hilos, pero no se comió el pantalón, que era un pantalón de hilo de mucha calidad. Ahí voy a reconocer yo un pantalón que tenía uno igual, y que era un Levi de la época, un azulino muy particular, y ya las posibilidades estaban, digamos, sobre la medida del cuerpo, porque después vamos haciendo comparaciones con los otros que vamos a exhumar. Estábamos convencidos ya del primer día, aunque el equipo argentino nos bajaba un poco los decibeles, de que había un 90% de probabilidades de que el primer hallazgo fuese el de mi hermana, es decir, coincidía todo. ¿Qué es lo que se veía? Y algo muy duro. Se veía los cráneos destrozados, se veían costillas quebradas, se veían balas, por supuesto estaban tiradas las balas dentro de las propias sepulturas, se encontraron balas. De hecho que, por ejemplo, la de mi hermana hay 3 o 4 balas 9 milímetros que todavía la conservamos en la urna. Balas de fusil en otros compañeros, digamos, las medimos en las palmas de la mano. Después que se hizo la exhumación, nosotros teníamos casi la certeza de que era ella. Después hicimos un estudio propio y nosotros se lo hicimos ver al equipo el equipo forense, y ellos decían, no nos hagamos ilusiones, porque estas cosas pasan, hay confusión, pero no sé, nosotros tenemos la certeza de que es mi hermana. Y bueno, el impacto de la noticia, si bien nosotros, digamos, ya estábamos, presumíamos que era, bueno, que lo confirmé es otra cosa, y ahí nos percibimos algo, es un duelo incompleto. Yo creo que la familia, para un familiar es un duelo incompleto. Con la recuperación de los restos es importante. Bueno, nos van a entregar la identidad el día 14, nos comunican telefónicamente, 14 de febrero del 2008, el 27 de febrero la Cámara Federal nos entrega la identidad, tienen que rectificar la partida de defunción que decía NN, y el día 8 de marzo nos hacen la entrega formal de los restos, donde hacemos, bueno, los recibimos acá en el cementerio de Mercedes, en la bóveda familiar. Gracias a esto, precisamente, búsquedas se identificaron 5 cuerpos más. Faltarían en estos momentos 2 cuerpos más, pero de los 8, incluido mi hermana, fueron 6 identificados. Esto para la justicia tiene un valor importantísimo, porque los cuerpos identificados hasta ahora, en la mayoría de los casos, fueron casos de enfrentamiento o bien asesinatos que identificaron posteriormente, pero de un centro clandestino, enterrados en tumbas NN y luego identificados, es un caso excepcional, otros casos no se conocen, por eso hay una gran interrogante en donde, ¿a dónde fueron a parar los cuerpos, a dónde pusieron los cuerpos de los desaparecidos? Hay un gran interrogante y lamentablemente la justicia no ha podido avanzar demasiado. Esa información, si no la han brindado personas que han participado en el aparato represivo, eso es lo que, digamos, considero yo que es importante, porque hay un pacto de silencio tan firme entre ellos que si ellos no brindan la información va a ser muy difícil ubicar. Entonces ya sabemos que muchos de ellos fueron arrojados al mar, pero no es la mayoría de los casos, eso sí está claro, porque operativamente no era posible arrojar a todos al mar, eso está claro. Ahora, esa gran interrogante es ¿a dónde fueron entonces? ¿A dónde fueron enterrados? No lo sabemos realmente. Hay un gran bache en este tema.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.